Hola a todos. Hoy la presentación va a ser solo en castellano, como no puedo hablar euskera y porque soy italiana. Bueno, pero la presentación es. Pues bienvenidos a todos. Esta es la segunda jornada del curso y ayer, para quien no estuvo, estuvimos hablando de las situaciones sociopolíticas, bueno, que están ocurriendo, o sea, a diferentes niveles en el mundo, y esos cambios que hay en el mundo debido al sistema neoliberal heteropatriarcal que genera desigualdades. Yayo Herrero estuvo con nosotros y nos explicó muy bien lo que está pasando, y también gracias a ellas y al trabajo que hicimos en grupo pudimos conocer diferentes iniciativas que están en marcha y que constituyen parte de la resistencia social y que aboga por un otro mundo posible, ¿no? Que se preocupa también por la vida. Hoy el enfoque va a estar sobre India, este país empobrecido que cuenta más de 1.200 millones de personas. Y para hablar de eso tenemos aquí a Agustín Paniker, un experto del área y del sector. Esta jornada y la de ayer también caben dentro de la semana organizada por la plataforma Pobreza Cero de Donostia, que es la Semana Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Tenéis un cartel donde están todas las actividades previstas en esta semana y sobre todo os invitamos a participar a la bicimarcha que va a ser el día 17 de octubre. Hoy también es el Día Internacional de la Mujer Rural y nos explicará un poco también Agustín por qué es importante y dentro también el área de India. Y nada, y pues tenemos también aquí Zigor Aldama, que es el que va a dinamizar toda la sesión de hoy, y la mesa redonda y luego la puesta en común al final. Zigor es un periodista freelance que vive en Shanghái desde ya hace mucho tiempo y es el mayor referente para Asia del periodismo aquí en Euskadi. También trabaja como fotógrafo y también ha publicado un libro sobre el tráfico de menores y mujeres con fin de prostitución en Asia. Bueno, pues yo os dejo la palabra ahora enseguida y solo quiero recordar que es muy importante que entreguéis las evaluaciones del curso el último día que vais a estar, hoy o cualquier otro día que sea el último. Y también os invito a poner alguna reflexión en esos tenderetes que hemos puesto aquí en la sala. Y la sesión de hoy es muy parecida a la de ayer, entonces ahora va a estar la charla de Agustín, luego una mesa redonda con preguntas y luego el trabajo en grupo, como ayer, divididos, en el que trabajaremos un poco de preguntas que Agustín ha preparado para nosotros. Pues bienvenidos y ahora os dejo la palabra. Bueno, a mí me toca presentar a Agustín y Agustín Paniker dice que es muy fácil, que basta con decir que es editor y escritor. Yo creo que lo dice porque quiere hablar más y entonces, bueno, para que yo sea breve, pero claro, viendo su currículum, pues uno se pregunta cómo tiene alguien tiempo para hacer tantas cosas, porque sí, es editor, de hecho dirige la editorial que fundó su padre, Kairos, y es escritor, sí, tiene unos cuantos libros publicados, empezó con el jainismo, dentro de unos pocos días, el día 22 creo, sale a la venta su último libro, aunque creo que no ha venido aquí a hablar de su libro. Pero es que además, bueno, igual sí ha venido a hablar de su libro. Además es que ha dirigido programas de radio, como uno en Cataluña Radio, ha dirigido una revista, Ser Uno Mismo. Pero en cualquier caso, sin duda hay una piedra angular en casi todo lo que hace ahora, que es India, ¿no? Es un país al que lleva viajando desde el año 1981 y una de las cosas que más
misterio tenía en su página web, donde estuve buceando para encontrar ese currículum un poco más extenso de lo que quería él que contase, era las razones familiares que le habían llevado a India. Digo, bueno, pues lo dejaba así, ¿no? Unas razones familiares. Y luego ya hoy, durante la comida, he sabido cuáles son esas razones familiares y cómo en realidad él es un 25% indio. Yo diría que es un poco más, pero bueno. La cosa es que su abuelo era indio y, de hecho, seguro que tiene una historia muy interesante porque hace 100 años, o más o menos, ¿no?, emigró aquí y bueno, luego se casó con una mujer catalana. El padre dice que ya solo le quedaba el 50%, y entonces así hasta él el 25%. Pero ha cerrado el círculo, porque tiene 2 hijos nacidos en India que sí son 100% indios, con lo cual la historia vuelve a empezar. No quiero alargarme más porque sé que está nervioso, cada segundo cuenta, así que nada más, yo le dejo la palabra a Agustín y es todo vuestro. Bueno, muchísimas gracias, Igor. Bueno, para mí es un honor estar aquí con los amigos de Calcuta Ondoan. Creo que es el 3er año que ya voy viniendo, Edurne, Elisa, Íñigo, Yolanda. Muchas gracias por invitarme de nuevo y gracias a todos vosotros. Yo os tuteo, además veo que el público es muy joven, los que estáis aquí en este curso, por lo tanto, bueno, aquí estoy. Como bien decía Igor, yo hablo mucho, necesito mucho tiempo y ya me estoy estresado porque ya nos hemos comido 10 minutos. Por lo tanto, tenemos mucho que hablar. El tema da mucho que sí. La India es mi pasión, mi fascinación, como él bien ha dicho, pero no solo por vínculos familiares, sino porque la he convertido en mi centro de estudio, de investigación y de implicación. Aunque hoy tengo que decir que hoy voy a mostrar una faceta quizás menos simpática de la India, pero es lo que corresponde, lo que hoy toca hablar aquí en este curso, que tiene que ver con la sostenibilidad o con la insostenibilidad. Me he preparado aquí un guión, que ya veré si lo sigo o no, siguiendo un poco al gran premio Nobel de Economía Amartya Sen, que ya es un hombre, no el reciente premio Nobel de la Paz, que se lo han dado a Kailash Satyarthi, sino a Amartya Sen, un gran economista bengalí, que ya tiene una cierta edad. Y él en uno de sus últimos libros empieza dando una cifra que yo voy a plagiarle y la voy a poner aquí de entrada para poner ya las cosas en el tema. El 30 de julio del 2012, hace no mucho, hace un par de años, hubo un apagón gigante en el norte de la India, un apagón de electricidad. 600 millones de personas se quedaron sin luz durante casi 48 horas. 600 millones de personas. Lo cual, la India tiene un grave problema energético y de vez en cuando hay apagones constantes, saltan, no pueden asumir la demanda eléctrica. Hubo ese apagón de 600 millones de personas, que es algo brutal, es más que toda la población de Europa junta. Sin embargo, esto no es en sí la noticia que yo quiero sacar aquí, sino la noticia que los propios indios se dieron cuenta al día siguiente, que 200 millones de estos 600, o sea, una tercera parte, en realidad se habían quedado sin luz, pero es que nunca habían tenido luz. No tienen acceso a la electricidad. Sobre esa realidad oculta, el que de esos 600, 200 millones de personas no les saltaron los plomos, es que no tenían los plomos, nunca habían tenido luz. Y hoy voy a hablar quizás un poco más de esto, que no del tema que más nos atañe, que es el de medio ambiente y de sostenibilidad, pero es que van estrictamente juntos, sobre todo en el caso de la India. A ver, de entrada, para que no quede todo tan negro y tan nefasto como va a salir luego presente, yo voy a empezar diciendo que la India sale muy bien en cuanto a indicadores democráticos o de libertades atañe. Tiene un sistema constitucional bastante sólido,
hay elecciones nacionales, estatales o municipales regularmente, y hay alternancia política, y lleva haciéndola así desde hace 60 años, desde que se independizó en el año 47. Tiene una larga tradición de debate público, que eso es tan importante como el ritual de ir a votar, el que las cosas se discutan, se debatan, y eso tiene una muy larga historia la India. Tiene un tribunal supremo más o menos independiente, bueno, eso ya vemos que no en todos los países son muy independientes, los tribunales de las alturas. Insisto que hay alternancia política, y sobre todo si la comparamos a la India con sus vecinos, con Pakistán, con Nepal, con Bangladesh, con China, con Myanmar, con Sri Lanka, con todos, Afganistán, con todos sus vecinos, la India sale bastante bien en lo que indicadores democráticos tiene. Tiene unos medios de comunicación bastante libres. Dentro de lo que cabe, uno puede expresar ideas de extrema izquierda o de extrema derecha sin que le metan, en principio, en ningún calabozo. Y tiene un gran activismo social, como muestra el número de ONGs o de fundaciones que funcionan en la India o que funcionan ligadas con la India. De hecho, cuando en 1947 la India adoptó un sistema democrático moderno, se convirtió en el primer país del entonces llamado Tercer Mundo que accedía a un sistema político democrático, siendo además un país muy pobre y muy atrasado en muchos de los indicadores. De alguna manera, que la consolidación de la democracia en un país con aquellos niveles de alfabetismo, de analfabetismo más bien habría que decir, y de pobreza, se haya consolidado, es una muy buena noticia, y muy buena noticia para otros países muy pobres que pueden de alguna manera espejearse, reflejarse en el caso indio para poder progresar. Bueno, esas son las buenas noticias, y a partir de aquí mi charla va a ser sobre las malas noticias. No he querido dejar de remarcar esto porque eso es muy importante. Ese pozo democrático y de libertades que tiene la India es uno de sus grandes activos. Sin embargo, si en lo que a índices democráticos atañe, la India sale muy bien, en lo que a índices de calidad de vida, la India sale muy mal parada. Hay uno de los estereotipos, que es un estereotipo, pero para nada gratuito, que es el de la pobreza de la India. Bueno, eso sigue siendo una realidad. En la India, cualquiera que vaya a la India o que haya estado en la India lo puede comprobar. No es un cliché gratuito en modo alguno. Tiene una pésima calidad de infraestructuras. Las carreteras, los apagones eléctricos, han empezado a hacer algún aeropuerto un poco más moderno, pero tiene unas infraestructuras muy malas, tiene una calidad de servicios médicos o educativos, de todo eso lo voy a ampliar mucho más, voy a ir tomando uno por uno esos grandes ámbitos de sanidad, de educación, nutrición, para bueno, pintar el cuadro de la realidad india actual. Y tiene no solo un pésimo servicio médico o educativo, sino que tiene un pésimo cuidado de su medio ambiente, que este es uno de los temas importantes en el curso de hoy. El gran reto de la India es cómo paliar de alguna manera las desigualdades tan importantes que existen en esta sociedad y cómo mejorar la malísima calidad de vida de muchos cientos de millones de personas. Por lo tanto, es un reto no pequeño, es un reto importante. Y aquí viene quizás la constatación más paradójica y más triste de mi charla, mi punto de partida. El Producto Interior Bruto, el PIB económico de la India, ha crecido de forma imparable en los últimos 20 años, y una de las imágenes de la India es la de este gran crecimiento económico que tiene desde principios de los años 90, por lo tanto de hace 20, 25 años, que la India crece al 6, al 7, al 8%, ahora quizás ha bajado un poco más, de forma sostenida. La malísima noticia, y es la que creo que hay que señalar, aunque evidentemente haya mucha gente que le ha ido muy bien con este crecimiento de la India y se ha generado una
nueva clase media que antes era inexistente y que a lo mejor son 200 o 300 millones de personas, que no es despreciable, pero tenemos 700, 800 o 900 millones de personas, que se dice pronto, cuya calidad de vida no ha mejorado en absoluto con este gran crecimiento. Por lo tanto, muy pocas economías del mundo, y esto es lo importante que hay que retener, han crecido tanto y durante tanto tiempo y a este ritmo con tan malos resultados en reducir la pobreza y la desigualdad. Este es el punto esencial de mi charla y es el mensaje que quiero transmitir y es una crítica o autocrítica, como tengo un 25 o más % de indio, podemos considerar que es un indio que está haciendo autocrítica de su país, o al menos de mi segunda nacionalidad. Por lo tanto, no es el clásico visión colonialista que desde fuera, que mal lo hacen estos tropicales tercermundistas. No, no, es una autocrítica interna y una constatación de un hecho. Hay un gran crecimiento económico que ha favorecido a una parte de la población, indudablemente, pero hay una gran población que ha quedado fuera de este crecimiento. Un crecimiento económico siempre genera recursos, es positivo para un país, pero solo si ese surplus, si esos recursos se destinan a mejorar la calidad de vida de sus personas, porque si no, entonces estamos en el clásico círculo vicioso neoliberal, donde solo unos pocos se benefician de este surplus. Y en educación, en nutrición, en salud, en medio ambiente, ese crecimiento la India bueno, pues no lo ha revertido. Y ya sabemos que incluso la mejora de la población en educación, en sanidad, en higiene, entonces eso incluso puede alimentar más crecimiento, eso no hace falta ser economista para entender. Por lo tanto, estamos ante un reto importante. Bueno, eso era la introducción, ya me he comido la mitad de la charla, pero casi que el mensaje principal ya lo he dicho, sin hablar de medio ambiente. Y además había avisado de que la introducción iba a durar 40 minutos, o sea que está muy bien, muy bien el tiempo. Gracias. Bueno, seguimos. Se habla mucho de la India emergente, pues vamos a ver los retos de esta India emergente. Los he enumerado ya. Y pongamos donde pongamos el límite, el umbral de la pobreza, lo que se llama la poverty line en el mundo anglosajón. La India es igual, hay unos grandes debates de cómo se calcula eso, si son más de $2 al día, da igual. No hace falta entrar en ese detalle. La India tiene 300, 400, 500 o 600 millones de personas que están por debajo del nivel tolerable de la pobreza. O sea, no que son pobres, que son extremadamente pobres. Y esos ya con la cifra menor, la de 350, que sería la franja menor, ya es una cifra impresionante, como ya podéis imaginaros. El nivel de reducción de la pobreza en India como país es lentísimo. Y si lo comparamos con China, con Corea, con el sudeste asiático, entonces ya es escandaloso la lentitud que tiene este país en mejorar las condiciones de su población. Y incluso sorprende la poca atención que este aspecto reciben los medios de comunicación de la propia India, que no hablan mucho de la situación de sus pobres. Casi quizás que es una realidad tan tangible, tan que a lo mejor se piensan que no es ni necesario hablar. Pues no, es muy importante remarcar esas condiciones de vida de más de la mitad de la población. Y a ver si ahora, gracias al premio Nobel, los indios están ahora muy orgullosos de haber recibido un premio Nobel de la Paz, Kailash Satyarthi, que él es un activista social que se dedica concretamente al trabajo a la explotación de los niños, a ver si eso puede concienciar por fin un poco más a buena parte de la opinión pública india, que es la que más nos interesa, para intentar corregir esos déficits. Digo que es verdad que podríamos matizar un poco, la India es enorme, es un continente, yo siempre lo planteo así, y tiene muchas diferencias regionales, y quizás hay algún estado, alguna zona de la India que sale mejor parada
pero todo lo que es la franja del norte de la India, el valle del Ganges, los estados de Bihar, de Uttar Pradesh, Madhya Pradesh en el centro de la India, Rajasthan, Chhattisgarh, Jharkhand, todas esas zonas, quizás algunos. Parece que tenemos aquí un mapa. No sé si sabré hacer esto bien, ¿no? Ay, no, ¿qué he hecho? Aquí. Todos esos estados del norte, Bihar, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Jharkhand, uno que no tiene nombre de marrón ahí, que este es Chhattisgarh, todo eso, la situación es patética. Quizás en el sur, Tamil Nadu y Kerala se libran un poco más de esta imagen tan catastrófica, y en el norte un país que ha mejorado bastante es Himachal Pradesh, aquel azul debajo de Kashmir. En cualquier caso, aparte de estas excepciones, ese surplus económico que genera la India se pierde, por un lado, yo pondría 3 puntos o 4, se pierde por un lado en el propio crecimiento demográfico de la India. La India añade entre 19 y 20 millones de población neta cada año. Eso en 2 años y un poquito más es una España nueva que se suma a la que ya hay. Y de hecho tiene unos 12 o 13 millones de nuevos trabajadores cada año que se incorporan al mercado laboral, lo cual quiere decir que necesita entre un 5 y un 6% de crecimiento económico para poder absorber esa demanda laboral y para que no se pierda en el propio crecimiento demográfico que tiene la India. Por lo tanto, ahí tiene un problema. Otro aspecto donde se va el surplus y el crecimiento del país es en la corrupción. Bueno, me diréis que esto no es un problema únicamente indio, y estoy totalmente de acuerdo, eso lo conocemos lamentablemente en todas las latitudes, y aquí no podemos dar lecciones a nadie, ni siquiera a los indios. Lo que pasa es que me temo que en el caso de la India los niveles de corruptelas están tan establecidos, forman parte incluso aceptada tácitamente de la sociedad, que se necesita todavía una labor todavía mayor que la que otras sociedades tienen o tenemos que hacer. No voy a insistir más en eso. Y luego también el tercer aspecto donde se pierde el surplus económico de la India es que se pierde en manos de los ya muy poderosos, y la mayor parte del pastel va a parar a aquellos que ya tienen la mayor parte del pastel. Al gran capital, podríamos decir, a la gran empresa, a los muchos millonarios o billionaires, utilizando el término anglosajón. Por lo tanto, o a esta clase media, y en cambio no hay una verdadera, diríamos casi, de voluntad por parte del gobierno indio de intentar paliar las deficiencias en calidad de vida de su población, como demuestra que el gasto que hace el país en bienestar público es bajísimo, es de los más bajos del mundo. Y la mayoría de innovaciones que tiene que hacer vienen por presiones de la sociedad civil o de las organizaciones no gubernamentales. Si lo comparamos a la India, que eso es un trabajo que hace Amartya Sen muy bien, y que pone el dedo en la llaga, y que a los indios no les gusta mucho comparar a la India, no ya con los BRICS, esa tontería de Brasil, Rusia, India y China, que no tiene ningún sentido, ahí es incomparable, no se puede comparar de lo mal que sale la India, sino de los vecinos, o países como Vietnam, como Uzbekistán, como Bangladesh, como Nepal, la India sale mucho peor que la mayoría de todos estos países en cuanto a indicadores sociales, aún teniendo una renta per cápita que a veces es el doble o el triple que la de estos países. Y el caso más emblemático es el de Bangladesh, que es uno de los países que incluso en nuestro inconsciente colectivo asociamos a la extrema pobreza, y que en 20 años ha sobrepasado a la India en todos los indicadores sociales, en esperanza de vida, mortalidad infantil, en vacunación, en alfabetización, etcétera, aún teniendo una renta per cápita que es la mitad de la que tiene la India. Por lo tanto, insisto que las comparaciones son, hay que matizar. La esperanza de vida en un estado del sur como Kerala, que es quizás el único estado de la India que tiene
unos ciertos niveles aceptables. La esperanza de vida en Kerala es de 77 años y en Bihar, aquel azulito allá arriba, es de 65. Por lo tanto, hay unas grandes diferencias. Sobre todo, queda muy mal parada toda la zona norte y central. De hecho, cuando se han hecho unas comparaciones multidimensionales, mirando distintos marcadores, estos dos estados de Bihar y Jharkhand, que es el que hay, el naranjita, que hay justo debajo, se sitúan al nivel que los países más pobres de África. Por lo tanto, la mitad más pobre de la India se equipara a la mitad más pobre de África. Estamos en niveles de África subsahariana en cuanto a indicadores sociales en esa parte más pobre de la India. Yo voy a ir tocando los 4 o 5 retos que creo que tiene que afrontar la India y voy a seguir poniendo este cuadro un poco desolador. Me disculparéis si salís de aquí todos muy pesimistas, pero esto es una realidad que creo que hay que, luego lo digo con toda la empatía del mundo, todo el cariño del mundo que yo tengo por la India, que luego otro día daremos una conferencia de las grandes virtudes que tiene la India, como aquellas que he apuntado al principio, de democracia y de cultura de debate, pero digo que hoy no toca. Hoy toca hablar, por ejemplo, del reto de la salud y de la nutrición, que ese es un aspecto esencial. La India ha mejorado, si la comparamos con 50 años atrás, pero constantemente va a salir este pero. El gasto público en salud, por ejemplo, de la India es de aproximadamente, o ha sido durante décadas aproximadamente del 1%. Es bajísimo. Yo aquí tengo, China tiene el 2,7%. Latinoamérica en promedio del 3,8%, la Unión Europea, bueno, antes de que vinieran los recortes, tenía el 8% de gasto público en sanidad. La India apenas el 1,2% acaba de llegar. Solo 9 países del mundo tienen una proporción peor que la de la India. Por lo tanto, está en la franja más baja en su preocupación por la salud de sus habitantes, que además es un tema que los medios de comunicación, sorprendentemente, tampoco apenas mencionan, la calidad de su salud. Es verdad que han habido mejoras, que se ha erradicado la polio en la India. Bueno, esto es una muy buena noticia. El año pasado pudo erradicarse la polio, pero es una muy mala noticia que en el estado de Bihar, ese que menciono un poco como el caso paradigmático de un estado empobrecido, la mitad de los dispensarios y de los hospitales del estado, es un estado de casi 90 millones de habitantes, no penséis que cuando hablamos de los estados son países, más que países, ningún país europeo llega a la población de Bihar, ni siquiera Alemania. La mitad de los dispensarios y hospitales de Bihar no tiene electricidad, ¿no? El apagón aquel ni les afectó. No solo no tienen electricidad, no tienen teléfono. Y la mitad tampoco tienen aseo, un hospital, un dispensario clínico. El nivel de absentismo de los trabajadores de la salud en estados como Bihar es del 40 al 50%. O sea, la mitad de las enfermeras, de los doctores, se ausenta. Es una situación realmente patética. Las nuevas directrices, además, que ha adoptado en los últimos 20, 25 años el gobierno indio, van única y exclusivamente en la privatización. Toman un poco el modelo, sobre todo, de Estados Unidos para privatizar la salud. ¿Y privatizar la salud qué quiere decir? Quiere decir que a lo mejor, igual que en Estados Unidos, se generan unas clínicas de primera categoría, que existen en la India unas clínicas buenísimas, privadas, como en Estados Unidos hay unos de los mejores, por no decir los mejores hospitales privados del mundo, y sin embargo, el sistema general de Estados Unidos, igual que el indio, es ineficaz, es caro y además es muy injusto porque en Estados Unidos hasta la reforma Obama deja al 25% de la población fuera de toda cobertura sanitaria. Bueno, la India ha tomado ese modelo de alguna manera como camino a seguir, lo cual creo que no es una buena noticia. En el... claro, yo es que aquí...
índice, pero yo creo que es importante sacar a relucir estos aspectos. En el índice global del hambre, que es un otro... también las estadísticas hay que siempre manejarlas con cierta cautela, pero vamos, nos sirven en una charla, en un curso de estas características para tener una primera pincelada. Luego las estadísticas hay que matizarlas, porque son muy engañosas. Si Zigor no tiene un coche y yo tengo 4 coches, la estadística dice que él tiene 2 y yo tengo 2. Hombre, no es verdad, él no tiene ninguno y yo tengo 4. Por lo tanto, las cosas hay que mirarlas un poco y contextualizarlas. Pero la estadística, de alguna manera, te da unos tendencias generales y te dice que en nivel de nutrición, en el índice del hambre, sobre un total de 122 países, la India está en el 106, o sea, está en la cola. Y lo que es más grave, el 40% de los niños de la India sufren desnutrición, que esa es una gran paradoja, y la llaman la paradoja no solo de la India, eso atañe a otros países vecinos como Pakistán, Nepal o Sri Lanka, que los niveles de desnutrición infantil de estos países son de los peores del mundo, peores que los del África subsahariana, donde la desnutrición infantil no es del 40, sino del 25%. ¿Y cómo se da esta paradoja de que países mucho más pobres alimenten mejor a sus niños? A veces en la India se crea el mito de que, bueno, nuestros niños son genéticamente más pequeños, nuestra raza, eso no se sostiene. Cuando se han hecho estudios con las comunidades más adineradas de Delhi, tienen unos parámetros de altura o de peso o de salud muy parecidos a los de Yemen, Noruega, Estados Unidos o Japón. Por lo tanto, cuando hay un cuidado de la salud, todos esos parámetros mejoran. La paradoja india, quizás del sur de Asia, es que esa paradoja de que tengan unos niveles tan bajos de nutrición infantil muy inferiores a los de países mucho más pobres, solo se explica por la desnutrición, la falta de nutrición y la falta de atención a la salud de las mujeres, en especial durante las épocas de embarazo de las mujeres, y eso que es un tema que si no me lo como voy a tocar un poco más tarde, es importantísimo. Hay alguna buena noticia, hay algún estado, Tamil Nadu ha hecho extraordinarios esfuerzos en corregir estas lacras, y por ejemplo ha creado un sistema de distribución pública de alimentos, de arroz, de azúcar, de queroseno, o de ayuda en las escuelas o con libros universal además, que eso es muy importante, sin distinción ninguna de clase, de casta. Incluso los ricos reciben. A un rico recibir 20 kilos de arroz al mes no les significa gran cosa, pero a un pobre le significa muchísimo, y el que lo tengan todos evita esos clásicos errores que se han producido en otros sistemas de distribución no universal, sino particular en la India o en otros países, donde es fatídico quien queda por encima, quien queda por debajo. Hay unas arbitrariedades, hay unas dificultades a la hora de evaluar estas cosas enormes. Sigo planteando retos que tiene que afrontar la India y voy a intentar ir enfocando hacia el medio ambiente, porque si no, al final... Pero no quiero dejar de hablar de la educación, es que va todo junto. No podemos separar el medio ambiente, las problemáticas de sostenibilidad que tiene la India con las problemáticas de salud, de educación, de nutrición, porque todo forma parte de la misma problemática. Y en último término, todo forma parte de las consecuencias del mismo sistema y del mismo enfoque al crecimiento, que es estrictamente economicista y que no tiene en cuenta la calidad de las personas, con algunas excepciones en algunos estados o en algunas políticas. En educación, una vez más, la India ha mejorado mucho, pero el derecho a la educación universal y gratuita, que dice su Constitución o que dicen la Declaración de Derechos Humanos, sigue sin estar cubierto.
a pesar incluso de la retórica que los distintos gobiernos de las distintas épocas de la India han tenido pro educación y pro alfabetización de las grandes masas, aunque haya mejorado, y aunque la India tiene además una larga historia de centros universitarios, de mucho anterior a los propios europeos. Antes de que existiesen universidades en Italia o en el Reino Unido en el siglo XIII, la India ya se habían destruido sus antiguas universidades. Tiene una larga tradición de estudio y de aprendizaje, y sin embargo hoy en día no tiene ninguna universidad que destaque, hay algunos institutos de tecnología o de management de estos que son muy buenos, pero la gran reto, que es el de la educación universal primaria, que es la que realmente nos interesa, es catastrófico el nivel de la India. La alfabetización femenina de la India vuelve a ser igual que la africana subsahariana, una vez más. Y en el norte de la India, otra vez más, el funcionamiento de las escuelas es malísimo. Hay el absentismo de alumnos, de profesores. Hay cantidad de escuelas, aquí tengo la cifra, el 20% de las escuelas del norte de la India solo tienen un profesor. Y no entro a hablar de los métodos de enseñanza, que son del Paleolítico inferior, todavía memorizando y repitiendo. De hecho, cuando los indios contabilizan a sus personas alfabetizadas, pensamos que saben leer, escribir. En realidad, a duras penas saben reconocer el alfabeto, pero se cuentan como alfabetizados porque sí saben reconocer algunas palabras, pero para nuestros estándares estarían realmente en una situación muy dudosa. Por lo tanto, esas cosas hay que matizarlas. El informe PISA, que con todo lo debatible y cuestionable que sea, con cuántos países tengo aquí, 74 países del mundo, ponía a la India en el último lugar, empatada con Kirguistán. Y eso, que no participaron todos los estados de la India, participaron los dos mejores en educación, que son Tamil Nadu e Himachal Pradesh. Imaginaos si llegan a hacer las mediciones con Bihar o con Chhattisgarh. Y eso, una vez más, otra paradoja es, por ejemplo, la imagen que tenemos de los estudiantes indios en el extranjero, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, que es muy buena. O sea, no es que los indios sean gente retrasada, ni mucho menos, todo lo contrario, más bien hay la imagen y hay la percepción de que son muy buenos y gente muy dotada. Por lo tanto, y eso nos alegra mucho, y he insistido que hay algunos institutos de gran calidad y institutos privados en la India muy buenos, o no privados, públicos, pero de educación superior. Por lo tanto, se está manteniendo el viejo elitismo de las clases y las castas letradas de la India. Todavía hay como una cierta reticencia a que la educación sea universal y realmente llegue a todas las capas de la población. Se está prolongando de alguna manera una enorme injusticia social. Bueno, yo voy a seguir, con los retos. Son los retos que tiene la India y la India actual. Y el otro, además, creo que hoy estamos ante un día, ¿no?, internacional de la erradicación, pobreza cero, ¿no?, de la pobreza. Bueno, pues este es otro. No solo salud, nutrición y educación, sino otro reto que tiene esa India llamada emergente, es la erradicación de la pobreza. Como ya he dicho antes, 400, 500 millones de personas, el 42% oficialmente de la población, son below the poverty line, por debajo de la línea de pobreza. Y la gran mayoría de estas personas están en la India rural. Aunque tenemos la idea del pobre indio, el chabolero urbano, que están en los slums, en los barrios estos de chabolas que hay al lado de las ciudades, la gran pobreza de la India y la gran cantidad de pobres de la India están en la India rural, en la India que no se ve tanto, porque el viajero casual pues difícilmente llegue a ella. Yo no voy a dar datos aquí de cómo se ha ido olvidando, pero los tengo, cómo se ha ido olvidando el campo
tiempo en la India que pasaba, ahora lo voy a decir, era el 61% del Producto Interior Bruto hace 60 años, ahora solo es el 20%, o sea, pronto. Y sin embargo, en aquella época, hace 60 años, empleaba el 76% de la población, pero es que todavía emplea el 60% de la población y en cambio su peso ha decrecido de forma tremenda, ¿no? Muere cierto viejo latifundismo ligado a la casta, ligado al señorito, como también conocemos de otras latitudes, y que podía ser muy opresor y podía ser muy discriminador, pero es que ahora nace un nuevo, no diré el latifundismo, pero esta nueva agroindustria que allana el terreno básicamente a unas multinacionales que el único propósito es hacer más beneficio y llevarse el máximo beneficio posible. Yo no tengo nada en que que hagan beneficio las empresas, me parece muy bien, muy positivo si esto revierte en favor de la población que trabaja. Y no es el caso. Los precios de la caña de azúcar, por ejemplo, yo he estado a veces en la India cuando hay una subida de la caña de azúcar y de repente eso pone a 200.000 cultivadores en la ruina. Pero un precio que se decide en Chicago, que se decide a miles de kilómetros del agricultor de allí, que no tiene que ver con sus intereses, con su trabajo y que lo puede arruinar en 2 días. Digo, la caña de azúcar, podría hablar de las lentejas, del arroz, de cualquier cultivo. Voy a entrar, y eso ya tiene que ver también con las cuestiones de sostenibilidad, ¿no? Esta irrupción es un capitalismo salvaje. Este es el punto que hay que entender. Yo no tengo nada en contra del capitalismo. El capitalismo bien manejado puede ser una forma de crecimiento porque puede revertir precisamente en la población. Pero el capitalismo desregularizado o simplemente apoyado al gran capital puede ser tremendamente salvaje. Famoso es el caso, seguro que habréis oído hablar muchos, de los apoyos que reciben las compañías de fertilizantes, luego volveré sobre este aspecto, pero que llevan a la ruina a miles de agricultores de toda la India. Yo aquí tengo la cifra, y digo, fíjate lo que tenía aquí apuntado, fijaos, la irrupción del capitalismo salvaje es directamente proporcional al número de suicidios que genera. La de aquellos agricultores que quedan atrapados en un círculo vicioso de préstamos y que una mala cosecha en un año ya les hace entrar en un círculo del cual no escapan, y la India tiene 17.500 suicidios de agricultores al año. Es una cifra escandalosa. Es verdad que todas las cifras de la India, y esta también, se tienen que cualificar para hacerla conmensurable con un país, por ejemplo, como España, para ponerla en nuestras categorías. Claro, 17.000 es una barbaridad. Tenemos que dividirla, hacer unas operaciones, pero en España serían 650 muertes. Es igualmente una barbaridad. Es una barbaridad de gente, agricultores que se han suicidado porque han entrado en una espiral de deudas, de las cuales, aunque no es únicamente las nuevas técnicas de mercado y de capitalismo las que inciden, también hay otros factores sociales, pero se llevan la mayor parte de la culpa. La buena noticia, y aquí otra vez, pero vamos, eso me va a llevar mucho tiempo, ¿no? Por lo tanto, la buena noticia hoy me la ahorro, hoy solo malas noticias. Tenemos 15 minutos, pero eso no es nada, Figor. Pero vamos a ir siguiendo. Un tema muy importante, además veo que aquí, como siempre, bueno, está bastante equilibrado, pero un tema, uno de los retos ineludibles de la India, muy importante, yo he hablado otros años aquí mismo, es el de la erradicación de la desigualdad de género. La India tiene un grave problema. Ha mejorado también en ciertos aspectos, pero en otros ha empeorado. Y esas son las malas noticias. Y lo que queda por recorrer es muchísimo. Ese sometimiento de la mujer es de alguna manera el que explicaba antes, decía que explicaba la paradoja esta del sur de Asia. Las formas de patriarquía, por decirlo de alguna manera, tradicionales,
Ahora se le han sumado las de la patriarquía capitalista, que también requiere, sobre todo el encuentro de estas dos formas de patriarquía ha sido explosivo en la India, está siendo explosivo en la India de cara a las mujeres. Eso, bueno, aquí sí que voy a hacer un segundo para la publicidad. En mi libro futuro, que aparece la semana que viene, sí hablo mucho de este encuentro de estas dos formas de patriarquía y cómo incide en la situación de la mujer. La cuestión es que la mortandad de niñas, por lo tanto el aborto selectivo de fetos, la desnutrición de estas niñas, o el infanticidio ya directamente de algunas niñas, la desnutrición de las mujeres en general, las muertes por dote, la violencia y las violaciones, que últimamente se ha hablado bastante, todo eso forma parte del mismo magma de situación de violencia de género, por resumirlo con una sola palabra. Una vez más, aquí sí que hay que hablar de tres zonas, el norte y en este caso el oeste de la India, Gujarat, Rajasthan, Punjab sobre todo, incluso la capital, Delhi, sale muy mal parado. Y esos no son estados, sobre todo Punjab, Haryana, Delhi, no son estados precisamente pobres, no es un problema de analfabetismo, de falta de educación, es un problema mucho más profundo. El sur de la India sale muchísimo mejor y el este quedaría en ciertos aspectos a caballo en un lado o el otro. Hay las formas de patriclocalidad, patrifocalidad, o sea, no voy a entrar en estos detalles, pero cuando la mujer se casa tiene que pasar a la familia del marido, renuncia a su herencia, toda una serie de mecanismos de la patriarquía tradicional alimentados ahora por la patriarquía capitalista que la convierten en una fácil víctima. Por ponerlo muy simplemente, todas las mujeres de la India, es una simplificación, cuando se casan van a vivir a casa de su marido, abandonan su núcleo familiar, su espacio conocido y de seguridad y van a pasar a un terreno nuevo. Allí la violencia a ellas por dote, la que se llama, que es un eufemismo para lo que aquí llamamos violencia de género. Olvidémonos de la dote, por decirlo así. No es la dote la causa, es la violencia hacia las mujeres en general, de los cuales la dote puede ser uno de los problemas. Eso jamás sucedería si ella permanece en su casa o su marido viene a vivir a su casa porque estaría en su entorno. Por lo tanto, aquí hay mecanismos que se podrían corregir y eso no se hace por decreto. Esos son transformaciones sociales que requieren de mucho tiempo. Pero un punto en el cual yo personalmente pienso que es esencial y que ese sería el punto de inflexión para una realmente mejora, el caso de Bangladesh lo ilustra, sería el que la mujer entrase a formar parte de la cadena de producción, que entre a trabajar. En la India todavía está mal visto que una mujer vaya a trabajar, solo las muy pobres tienen que hacerlo porque no le queda más remedio, pero el ideal es que si se llega a un cierto estatus, el marcador de respetabilidad indica que la mujer no ha de trabajar, ha de quedarse en casa y eso significa que tiene más estatus, tiene más clase, tiene más lo que se quiera. El hecho es que solo el 29% de las mujeres de la India trabajan, eso solo está superado por 15 o 16 países, todos en el norte de África y Oriente Próximo. Por lo tanto, la India en eso sale muy mal parada y las formas de reclusión y de velación de las mujeres van en aumento y no en detrimento. Por lo tanto, aquí hay un gran trabajo. Hay la buena noticia, y eso hay que reconocerlo, que por fin ahora los medios de comunicación y la opinión pública india empieza a hablar mucho más abiertamente de estos temas. Y eso es una buenísima noticia porque ha dejado de ser tabú o ha dejado de ser un tema que queda solo confinado a la familia o a la casta o a la aldea y pasa a ser un problema social que se aborda. Por lo tanto, yo creo que ahí hay buenos elementos. No voy a hablar yo aquí de otros factores que pueden favorecer el empoderamiento de las mujeres, pero ahí yo veo, a diferencia de otros aspectos, aquí yo veo unos signos de cambio recientes más positivos. Lo que pasa es que queda muchísimo por recorrer. Solo voy a acabar la comparación con Bangladesh, tomada de Amartya Sen, sobre todo en lo de relaciones de género.
El 57% de las mujeres de Bangladesh, recordemos que es un país musulmán, o sea que saquemos a veces algunos estereotipos, el 57% de las mujeres de Bangladesh trabaja por solo el 29% de la India. El número de niñas supera el de niños en las escuelas en Bangladesh. De hecho, es uno de los pocos países del mundo donde sucede eso. La alfabetización femenina de las chicas jóvenes de 15 a 24 años es del 78% en Bangladesh, superior al de la India. La tasa de nacimiento de niñas, entre la franja de 0 y supervivencia de niñas, de la franja de 0 a 6 años en Bangladesh es de 972, superior a la de España, mientras que de la India es 914. Más o menos el promedio mundial es 950. La India tiene 914, quiere decir que hay déficit de niñas, de una manera u otra. Bangladesh no lo tiene ese déficit, ya no lo tiene, ese es el punto. Y un punto muy importante, y se dirá, pero eso es anecdótico, no es nada anecdótico, y de cara a la salud, a la higiene, a la seguridad de las mujeres es muy importante. En la India todavía el 55% de los hogares, más de la mitad de los hogares, no tienen aseo privado. No tienen lavabo, no tienen váter así de abierto, y tienen que ir o al váter público o al descampado más próximo, con los problemas de higiene que eso conlleva y de inseguridad para las mujeres, que cuando por la noche tienen que ir a hacer sus necesidades pueden ser atacadas. En Bangladesh eso se ha reducido al 8% de hogares ya que ya no tienen letrinas, o sea, el 92% ya tienen letrinas. Bueno, eso es una comparación que quizás a mis amigos indios no les gustará mucho, pero sí refleja bastante bien cómo han enfocado dos países que son vecinos, que culturalmente hablando pertenecen a la misma matriz y sin embargo están teniendo resultados muy distintos. Yo ya voy a ir acabando, bueno, aquí me hacen buenas señales porque quiero hablar de sostenibilidad. Claro, hasta ahora no he casi mencionado... Y aquí, claro, las noticias vuelven a ser malas, muy malas en el caso indio. Yo me he puesto aquí 4 puntos para hablar así muy por encima. Por ejemplo, las problemáticas de agua que tiene la India, extraída sin orden ni concierto. Hay unas políticas totalmente caóticas. Grandes ríos que han sido reducidos a arroyos. Bueno, eso no solo ocurre en la India, pero allí esto está sucediendo. La contaminación de las aguas es casi el problema número 1 de la salud. Por lo tanto, por eso digo que todos los temas están relacionados. Los temas medioambientales tienen que ver con la salud, tienen que ver con la nutrición, tienen que ver con la pobreza o la esperanza de vida. Cantidad de enfermedades y de problemas sanitarios se traspasan por las formas de saneamiento, si es que existen, tan precarias que hay en la India. Son un desastre el suministro de agua. ¿No? Y casi que, ahora me viene a la cabeza ahora, es paradójica, es irónico, porque el sistema de cloacas y drenajes se inventó en la India. En la civilización del Indo, hace 3.500 años, no, más, hace 4.500 años, la civilización de Harappa y Mohenjo-Daro, contemporánea de Egipto y Mesopotamia, fue la primera civilización del planeta que inventó las alcantarillas. A Roma tardaron 2.000 años en llegar a esas. Bueno, pues hoy parece que de aquella época al siglo XXI no han mejorado demasiado. Los indios, casi que como ya tienen el copyright del invento, ya no se han preocupado de mejorar. Bueno, eso es una broma, pero no es una broma el río más sagrado del planeta, el Ganges, para millones de hindúes. Yo antes lo comentaba cuando comíamos, que yo me había bañado hace 25 años en el Ganges, a ver si recibía algún mérito kármico por un baño en un río tan sagrado y que tiene todo un significado. Bueno, los ríos siempre, las aguas nunca han sido muy cristalinas, pero es que ahora ni me atrevería a meter los pies ahí dentro de lo sucio y contaminado que está este río, que para millones de hindúes tiene un significado especial, ¿no? Las formas de minería, por ejemplo, la minería india en estados, por ejemplo, en Jharkhand o en Bihar otra vez más,
con frecuencia ilegal, unas minas de carbón y de otros, sin orden ni control. Se permiten a las grandes empresas indias o extranjeras que extraigan sin ningún tipo de fiscalización. La destrucción de los bosques de la India es un problema enorme. No solo es un problema, todo lo que es la capa del Himalaya, que es la zona de reserva de nieves y de glaciares, si luego no tiene en las laderas esos bosques que retienen las aguas con la época monzónica, que bajan con el lodo y con el barro, antes estaban retenidas por los bosques, ahora ya no hay bosques, eso baja, va al Ganges y a los otros ríos, que los contaminan todavía más, y sobre todo crea unas bolsas de lodos en los valles bajos, en Bangladesh o en Bengala, que vuelven a anegar y a inundar a millones de personas. No olvidemos que el delta del... Bueno, ahí queda en blanco, porque sobre todo es Bangladesh, el delta del Ganges Brahmaputra es el más grande del mundo, y ahí viven 600, 700 millones de personas. Por lo tanto, estamos ante un problema enorme. Además, la India, en lo que es energías, ha priorizado, porque tiene recursos, parecido a China en este caso, la extracción de carbón, y la extracción de carbón, vale, quizás sea más barata en 4 cosas, pero es altamente destructiva y contaminante. De hecho, y ahora hablaré del coste social de esto, que no me tengo que olvidar, aunque no tengamos mucho tiempo. El problema del carbón va ligado a otro de los problemas esenciales que tienen las ciudades, sobre todo las ciudades indias, la contaminación del aire, que es patética. Hace 25 años no figuraba ninguna ciudad india entre las más contaminadas del mundo. Hoy creo, me lo decía Íñigo antes, las 4 primeras me parece que son las 4 indias. Y luego de las siguientes 20 hay muchas indias y chinas, y han desaparecido Ciudad de México y Santiago, no porque alguna ha mejorado, pero básicamente porque las otras han empeorado tanto que las han rebasado. El aire en Nueva Delhi es irrespirable en muchas épocas del año. Y cuando uno mira en el teléfono, yo siempre lo tengo, Delhi, y mira y siempre pone niebla, pero no son por las nieblas de los ríos, es por la niebla, el smog, que llamarían en el mundo anglosajón. Patético. Y hay que decir que falta lo peor por llegar. Eso solo puede que empeorar, porque el número de automóviles, por ejemplo, que tiene la India todavía es bajísimo. Yo aquí tengo las cifras del 2009. Bueno, quizás ahora ya no será así, pero la India en esa época tenía 7 automóviles por 1000 habitantes, que es muy bajo. O sea, Alemania tiene 500. O sea, si la India llega a tener un día el nivel, ya no de Alemania, sino el de Malasia, que he puesto aquí en medio, que tiene 147 automóviles por 1000 habitantes. Si la India de 7 llega a pasar a 147, bueno, aquello ya será la imagen, no sé si aquí estáis familiarizados con el hinduismo, pero hay una imagen de la era futura que llaman el Kali Yuga, donde todo es un horror y todo es un desastre, es casi el infierno. Bueno, pues eso será el Kali Yuga cuando lleguen a tener niveles de este estilo. Voy a volver a lo de los fertilizantes, porque antes lo he mencionado, pero un poco de pasada. Pero es que hay un dato muy significativo y extremadamente representativo de todo esto que estoy explicando aquí esta tarde. El gasto del Estado indio en subsidios a los fertilizantes es el 1,5 del Producto Interior Bruto del país, cuando el gasto en salud es menor. O sea, se gasta más el Estado indio en subvencionar las ayudas a los fertilizantes que en toda la salud pública. Eso quizás con la llamada Revolución Verde de los años 60 y 70 podía tener algún sentido, que hubiese un apoyo a los grandes y pequeños agricultores. Luego enseguida ya solo fueron los grandes, porque precisamente la Revolución Verde solo favoreció al gran latifundio en detrimento del minifundio, ¿no? Pero hoy en día solo beneficia a la poderosísima agroindustria india o fuera de la India incluso, a las grandes multinacionales que van allí y a las poderosas compañías de fertilizantes.
bueno, no voy a insistir otra vez ahora en las cuestiones de energía, pero hay que hablarlo. El apagón ese del que hablábamos, el apagón lo que reveló es que habían un tercio de la población que no tenía acceso a la electricidad. El 30% de la India no está conectada a la electricidad. En China, el dato que yo tengo, y me corregirás si me equivoco, solo es el 1% que no está conectado a la electricidad. Por lo tanto, la comparación con su socio asiático, el otro gigante, es nefasta para la India. Y de hecho, el tema escabroso es que la opinión pública casi desconocía esto. ¿Cómo usted no se da cuenta que su vecino o sus vecinos no tienen ni luz? Y pues sí, hay como una especie de tupido velo respecto a estas cosas. El gobierno está subvencionando a la energía y a las grandes compañías energéticas cuando 400 millones de personas no están ni conectadas a la energía. Entonces, ¿a dónde va a parar este subsidio? Pues bueno, a los grandes centros comerciales y sus grandes aires acondicionados, o a los grandes barrios de la nueva clase media india con sus aires acondicionados o con lo que quieran, que me parece muy bien, nosotros también tenemos aquí aires acondicionados, lo que debería ser algo más equitativo, y esa es la injusticia de alguna manera que quiero señalar yo aquí esta tarde, e insistiré una y otra vez que no quiero solo que se vea a la India como el monstruo, la madre que devora a sus hijos, pero sí la autocrítica que hay que hacer para poder corregir de alguna manera estos déficits. ¿Cómo vamos? Ya nos hemos pasado. Ya nos hemos pasado, pero me dejaréis 5 minutos para que acabe, porque esto se tiene que cerrar. Hay que recapitular, pero estoy por la mitad. Bueno, luego con el debate pueden salir otros temas y otras cosas que estoy seguro que serán interesantes. Las energías, una solución que yo encuentro, pues eso ya lo diré luego, porque luego creo que hay preguntas que tienen que ver con todo esto. El tema es que se plantea, y este es el punto clave en el tema de sostenibilidad en la India, se plantea allí un falso conflicto, no solo allí, me temo que son muchos lugares del mundo, y no digo que sea fácil la solución, pero se plantea un falso conflicto entre crecimiento y sostenibilidad, como si las dos cosas fueran incompatibles. Y de alguna manera se prioriza el crecimiento, porque hoy en día la doctrina economicista del mundo en general solo prioriza y solo premia el crecimiento económico a toda costa y que los números grandes salgan muy bien, y en cambio el medio ambiente o la calidad de vida de las personas queda desastrosa. El caso patético y emblemático, precisamente en la India, es el de Bhopal. No sé, aquí hay gente también bastante joven, quizás algunos no lo recordéis, pero en el año 85 hubo el desastre industrial más grande del mundo. Una fábrica petroquímica de una multinacional americana, Union Carbide, en Bhopal, en el centro de la India, en Madhya Pradesh, estalló y mató a 2.500 personas. Ipso facto, 2.000 más murieron poco después y 50.000 o 40.000, no lo sé, un número enorme, quedaron con malformaciones y sufrieron el resto, y siguen sufriendo el resto de su vida, porque esto era el año 85, no era hace tanto, el día precisamente que yo estaba volando a la India, y cuando llegué me dieron con esa noticia. Esa es un poco la imagen que ilustra, no solo es el caso de la India, es el caso de muchas otras sociedades y muchas otras economías, pero que ilustra muy bien por dónde van los tiros en estos momentos. Y yo digo, y aquí me inspiro una vez más en Amartya Sen y en otra serie de pensadores, que si el desarrollo tiene que ver de alguna manera con nuestras libertades y nuestra calidad de vida, porque el desarrollo no solo se ha de medir en términos económicos, tiene que medirse también en calidad de vida y en libertades de las personas. Eso también es desarrollo. Entonces, la calidad del medio ambiente forma parte del desarrollo, o debería formar parte del desarrollo, y tiene que ser un aspecto esencial del desarrollo. No puede haber desarrollo en términos genéricos sin cuidado ecológico. Esta sería una de mis conclusiones. Conclusiones creo que tendrán que ser definitivas, ¿no? Sí, y luego, ojalá me preguntéis, es una manera indirecta de decir, por favor, preguntadme,
La ironía de toda esta historia es que la India tenía casi, aquí mi tristeza es que voy a tener que poner el pasado, el término pasado, tenía sus propias tradiciones de sabiduría, en las cuales el respeto al medio o la armonía, sin idealizar, aquí ahora el buen salvaje indio que vive en armonía con la naturaleza, no, pero sí tenía sus tradiciones indígenas o filosóficas, donde eso era un must, que dicen los anglosajones. Esto era algo muy valorado, muy apreciado y era esencial. Y eso ha sido revertido con las doctrinas del crecimiento, del desarrollismo, del modernismo, del progresismo de los últimos años. Bueno, yo aquí acabo y luego ya saldrán más temas. Muchas gracias. Bueno, Agustín se ha pasado solo 9 minutos, teniendo en cuenta que hemos empezado un poquito tarde, pues correcto. Perfecto. Ahora creo que empieza un turno de preguntas y como sé que suele tardar en salir la primera, me voy a lanzar yo. Ah, muy bien. Que como periodista que cubre Extremo Oriente, pero vive en China, un país en el que en los últimos 30 años han salido de la pobreza extrema unos 450 millones de personas, pues bueno, una vez que escucha una imagen tan sombría como la que has dibujado, me viene a la cabeza la primera pregunta: ¿por qué? Claro, pero este es un reto. La respuesta no puede durar más de 3 minutos. Es que no la sé, la respuesta. ¿Por qué crees que en China, un país que es vecino de India, aunque sea culturalmente muy diferente, han sido capaces de mejorar tanto esos indicadores sociales a los que hacías alusión al principio, y en India no? Sí, India oscila históricamente, y los últimos 50 años, entre una mercadofobia y una mercadomanía, y no encuentra el término medio. Durante su primera etapa de independencia, que podemos llamar socialismo a la India, el mercado era horroroso, era lo peor, y entonces había un dirigismo por parte del Partido del Congreso, distinto del chino, no hagamos comparaciones, pero muy poco eficaz, porque se creó sobre un sistema que en la India se llama license Raj, el gobierno de los chanchullos, de la corrupción y de los permisos, donde cualquier paso económico que se tenía que dar, se tenía que pedir 28.000 permisos que eran en último término políticos. Esto lo inauguró un poco Nehru y con Indira Gandhi en los años 60 y 70 ya alcanzó cotas muy grandes. Por lo tanto, fue muy ineficaz. A ver, también hay que hay que también ver el lado positivo. Las bases de luego del crecimiento espectacular que ha tenido luego la India se deben también a estas gestiones que hicieron, pero ha saltado luego, a partir del año 91, con la liberalización económica de la India, al sistema opuesto. A solo el mercado tiene que dirigir, y la mercadomanía, hemos pasado del mercadofobia a la mercadomanía, y sin corregir o sin reconducir las ventajas que puede traer eso en favorecer a la gente. Yo ahora no quiero culpabilizar, porque ya veis que yo soy muy autocrítico, pero también el punto de partida de India quizás era bastante peor al de China. Y aquí no habla muy bien de la labor colonial de sus amos británicos hasta el año 50, donde el crecimiento en los primeros 50 años de la India fue entre el 0 y el 1% anual. Lo cual no habla muy bien de la gestión durante 50 años de los británicos, y donde la esperanza de vida de los indios en el año 47, cuando se independizaron, era de 24,9 años, la más baja del mundo. Por lo tanto, es verdad que la India, y de ahí los estereotipos de pobreza que ya entonces teníamos, el punto de partida era muy malo. Era malísimo, y insisto que esto habla muy mal del gobierno británico, que en otras cosas también, otro día en otra conferencia, alabaremos las aportaciones positivas que pudo haber hecho, ¿no? Pero yo creo que la India no ha encontrado ese término medio de cómo eficientar, que dirían en América Latina, las capacidades del mercado
para reconducirlas en la calidad de vida de su población y mantiene sesgos elitistas, inercias y corruptelas que impiden que eso que ha sucedido en China o en otros países vecinos, sobre todo del Extremo Oriente, ocurra en India. Hay un chiste que me contaron los indios, que seguramente que conoces, pero que imagino que también deja de alguna forma en evidencia que algo de culpa tendrán los propios indios. Y es muy sencillo. De hecho, hace mención a algo que has comentado en la educación, ¿no? De la idea que tenemos nosotros de los estudiantes indios, que como los chinos, ¿no? Suelen ser muy brillantes cuando salen fuera, ¿no? Y este chiste es así, ¿no? Dicen, si pones a un indio en una clase de Harvard, es el primero de la clase. Si pones a 3 indios, bueno, están ahí entre los 10 mejores. Si pones a media clase de indios, bueno, ya se van hacia atrás en clase, ya, bueno, eso no funciona. Y si tienes 1.200 millones de indios, pues tienes India. No sé, seguramente lo conocías, ¿no? Sí, no lo conocía, pero es bastante ilustrativo. Y es así, ¿no? Sí, a ver, la India, yo ahora, claro, he pintado una imagen muy negativa, pero es una imagen muy real. Cualquiera, no sé cuántos conocéis de aquí la India o estáis familiarizados, estas cosas que he dicho no son. Ahora podría dar la cara buena, las potencialidades que tiene la India, o con aquello que había empezado a hablar de, por ejemplo, las tradiciones de libertades y de debate, que en eso la India sí está más avanzada que otros lugares. Pero no creo que sea lo que hoy toque. Hoy toca lo malo, y esta es una realidad que los indios tienen que afrontar. Hay mecanismos, por ejemplo, ahora hay una forma para evitar la corrupción, que es uno de los grandes problemas que tiene la India. Han creado un sistema de transparencia fiscal a la cual todo indio puede, y durante 30 días puede fiscalizar en dónde se ha gastado cualquier institución pública del país, sea un ayuntamiento o el estado de Gujarat, en dónde han ido a parar los dineros. Hay unas nuevas medidas muy recientes que quizás ayuden a mejorar, pero tiene que crearse una cultura de que, no solo en la India, de que no valen solo los chanchullos, el amiguismo, las solidaridades de casta, de clase, de amigos, están a la orden del día. Insisto, no solo en la India, pero lo que allí cobran unas dimensiones que buena parte de lo que podía ir a destinarse a la mejora de la calidad de la vida de las personas se queda en los bolsillos de estos intermediarios. Eso no sé si es así en China, también creo que hay corrupción, pero en el caso de la India, que es el que yo conozco, eso es es un lastre muy duro, ¿no? Bueno, ¿hay alguien del público que se anime a lanzar una pregunta o tenemos que seguir esperando allí? A ver, Varias. El señor del fondo. Un comentario primero y una pregunta después. Una cosita, como se está emitiendo por internet, os agradeceré a todos que esperéis a que os dejen el micrófono antes de plantear vuestra pregunta. Gracias. Bien, bueno, el comentario es a propósito de ese primer aspecto que has analizado sobre los aspectos positivos, más bien, o el activo que tiene la India en cuanto a democracia y libertades. Medidos no sé qué parámetros, porque a mí de alguna manera se me antoja contradictorio de afirmar eso cuando a renglón seguido y durante todo el resto de la exposición se habla de auténticas desigualdades. Para mí es contradictorio y se pega una cosa con la otra, ¿no? Democracia y desigualdad social. Bueno, es una observación que a mí se me ocurre. Y la pregunta, también de alguna manera relacionada con eso, también has dicho que algunas de las mejoras han sido gracias a las presiones sociales. Has dicho que dentro de esas libertades que tienen incluso los medios de comunicación, tanto de un signo como de otro, no hacen demasiado hincapié, no denuncian esa situación. No sé, a mí me parece que no sé si es que también está oculto eso, ¿no? El que tendría que haber una agitación social mucho mayor, ¿no? Dada esa situación, ¿no? Y esa es la pregunta, un poco, si la hay o no la hay, o está larvada o no. Sí.
Bueno, aquí hay muchas preguntas y muchas reflexiones. Bueno, no voy a volver a insistir en sí tiene la India, y aquí tengo que decirlo, una larga cultura democrática. Eso hay que admitirlo. Muy anterior a la de Occidente, por cierto, y de debate público. Yo siempre pongo un ejemplo muy gráfico, que es el del emperador Akbar, que en el año 1600 creó un parlamento de las religiones en su capital, cerca de Agra, donde fueron, pues él era musulmán, y era el imperio mogol, y ahí fueron pues musulmanes sunitas y chiitas, y fueron invitados hindúes de las órdenes vishnuistas, shivaístas, fueron invitados cristianos, precisamente habían unos jesuitas, catalanes e italianos por la zona, fueron invitados parsis, judíos, jaimistas, de distintas, y debatieron públicamente sobre aspectos, sido como un pequeño parlamento de las religiones, en el mismo momento, y esa es un poco la comparación malvada que yo hago, en el momento en que en Roma ahorcaban o quemaban, no me acuerdo, a Giordano Bruno por hereje. Por lo tanto, la India puede jactarse de tener un currículum democrático y de libertades tanto o superior al de otras áreas del mundo. Eso no impide que tiene esas lacras y que yo he sacado aquí, y me parece que lo he dejado bastante bien claro, pero de las cuales se puede hablar. De alguna manera la queja es que no hablen tanto, como bien ha señalado, que yo creo que se tendría que hablar más. Y si no, corremos el riesgo, como muy bien ha señalado, de que se den unas insurgencias como se están dando en la India. Yo voy a poner el caso de la insurgencia naxalita, quizás es la más exagerada o la más vistosa, que es una insurgencia, y aquí quizás sí que me voy a levantar, porque esto funciona, ¿no? Ya parezco Steve Jobs, yo... Ah, no, que está muy alto esto. Es una insurgencia... ¿Verdad que hay un puntero aquí? Uy. A ver, aquí y el punto. ¿Arriba de todo? Vale. Sí, pues no lo veo. ¿Sí? No lo veo. No, pero tienes que mantenerlo. Ah, vale, yo es que soy muy malo. Perfecto. Hay un corredor que viene desde el Nepal y baja por Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh, Orissa, también Bengala, West Bengal, y que entra hasta Madhya Pradesh, bueno, la Telangana, y parte de esta zona, o sea, digamos, toda esta zona de la India, que es de las más empobrecidas, hay una insurgencia naxalita. Toman el nombre los naxalitas de una ciudad que está aquí, en Bengala, que en los años 60, es un grupo de orientación maoísta, y que tomó una vía mucho más combativa, mucho más violenta, y aunque durante muchos años estuvo muy fracturado y muy disgregado, desde hace unos 10 años ha tomado mucha mayor fuerza, sobre todo con la unión de dos partidos, y hoy tenemos una verdadera insurgencia con 20.000 guerrilleros en toda esa zona. Es una zona muy tribal, es una de las zonas donde precisamente el impacto sobre el medio ambiente ha sido más duro, y donde las poblaciones autóctonas tribales, los que llamamos de la India tribal, han salido menos beneficiadas. Quizás para quien no conozca, cuando hablamos de la India tribal, ya me voy a extender 4 minutos en esta explicación, son los que en la India llaman adivasis. Es lo que en otras latitudes, en América Latina, llamaríamos indígenas, por ejemplo. En la India esos son un 8,5% de la población, es una parte pequeña, pero un 8,5% de la población de la India quiere decir 104 millones de adivasis. No quiere decir que todos los adivasis sean naxalitas, pero ese sí es el caldo de cultivo. Estas gentes que han vivido históricamente en las zonas boscosas, en las zonas más aisladas, que tienen una serie de características de religión, de cultura, de lengua, distintas de la gran sociedad hindú o musulmana que los envuelve, han sido los grandes perjudicados, por ejemplo, de la intromisión de la economía de mercado en las áreas boscosas. Como además eso va junto a una serie de terratenientes, una serie de usureros, una serie de que no voy a detallar
aquí, es todo un conjunto de factores concatenados que los han llevado a una situación muy precaria. Los adivasis, este 8,5% de la población, son los que salen peor en todos los indicadores sociales de la India, de educación, de sanidad, etcétera. Algunos, los naxalitas, esta insurgencia, sin que yo la tenga que defender o justificar, sobre todo porque toma una vía violenta que yo no puedo secundar, pero sin embargo ha dado voz de alguna manera a estos grupos muy oprimidos que han tomado una vía de insurgencia no muy distinta de la que vemos en algunas partes de América Latina, que conocemos de México, de Colombia, de Guatemala, de distintos países de América Latina, que posee muchos paralelismos, incluso por muchos jóvenes en paro, zonas boscosas y montañosas, con estas agresiones al medio, a la cultura, y una situación económica que solo piensa extraer los beneficios que van a parar a otros lugares. Han roto la relación que estos adivasis, que estos grupos tribales tenían con el medio, que no es que haya que idealizar y que no es que fuese simbiótica, pero sí tenían una conciencia ecológica, yendo al tema central de hoy, que hoy se ha perdido. Por lo tanto, sí que estas condiciones tan duras generan insurgencias en la India, generan muchas más. A veces se tiene la idea de que el pueblo indio es muy pasivo y están resignados a el mal karma. Eso es una idea equivocada. El pueblo indio en cosas es muy sabio, y lo que aquí llamamos a veces resignación, a veces es aceptación. Pero cuando no es tan resignado como aparenta, y se puede sublevar, como el caso de los naxalitas u otros movimientos que han habido. En el fondo, la sublevación de los adivasis ya arranca en el siglo XIX contra el poder colonial. Y la participación adivasi en la insurgencia naxalita en realidad es el mismo proceso de levantamiento de las poblaciones sometidas contra el Estado. Y eso hoy día en estos grupos ha tomado esta forma, que para mí, lamentablemente, cuando veo sangre, yo no la puedo secundar, pero sí puedo llegar a entender. Por lo tanto, sí que esta situación, algunos dicen la India es un polvorín, porque con estos grados, con estas deficiencias de calidad de vida, lo raro es que eso no suceda con más frecuencia y de mayor manera. También, ¿por qué? Porque el pueblo indio es extremadamente resiliente, ha sido apaleado, de alguna manera, que tiene una capacidad de aguantar lo que llamamos resiliencia, la adversidad admirable, y que no pierde ni por ello ni la sonrisa a veces, que uno diría, bueno, sí, estas contradicciones que aparentemente nos chocan, que un pueblo que sea tan democrático tenga estas lacras, o que una gente que esté en una situación de pobreza tenga esta sonrisa, eso es muy indio, es decir, eso es una de las características de la India, esa situación de contraste. Hoy en día son las compañías farmacéuticas, madereras, mineras, y hasta... permitidme que siga con esta, pero sé que hay alguna más, pero es que es muy importante. De los adivasis, esta población tiene el triste récord de representar entre el 55 y el 60% de los desplazados en la India por deforestación, por creación de presas para extraer agua y recursos hidráulicos, o por compañerías mineras. El 60% de los desplazados son adivasis. Porque son las poblaciones, hay un desprecio entre ciertas capas, hay un desprecio por estas poblaciones que han estado marginadas, que han estado excluidas, pero que ahora ya no están tan alejadas, ahora ya no están en las selvas alejadas, porque ahora se ha hecho todo muy pequeño. Incluso algunos desplazados por estas represas de hace 40 o 50 años han pasado y siguen sin haber sido recolocados en viviendas dignas. Por lo tanto, hay mucho de trabajar, y ahí hay el caldo de cultivo para muchas más insurgencias. Creo que había una mujer aquí. Yo espero no contestar tan Haced, largo. por favor, preguntas breves y concisas, porque si no, nos hace otra conferencia.
Yo brevemente quería saber un poco cómo estaba la situación, porque hace unos años en una conferencia de aquí de Calcuta hubo una chica de la zona este de arriba que se llama las 7 princesas, o como ¿Cómo? esa región. Manipur, vale, sí. Sí, que hablaba un poco de, bueno, de la mala situación que había ahí, de terrorismo y así, y un poco quería saber brevemente cómo Vale, estaba vale. la situación ahí. Bueno, ese es otro mundo, la India es muy diversa y todos los estados del noreste que llaman, entramos en otro contexto, en otro mundo, nos llegamos a gentes con el ojo mucho más rasgado, para ponerlo de una manera gráfica, mucho más próximo a las zonas tribales de Myanmar, Birmania, del sur de China. De hecho, están emparentados con los del norte de Tailandia, de Birmania, de Yunnan, y es otro contexto. Esa población de esos estados, Arunachal, Assam y aquellos Tripura y esos, los de la frontera este, son también adivasis mayoritariamente, pero a diferencia de los de la India central, la ventaja de estos adivasis en Tripura, Manipur, Nagaland, es que son mayoría en sus estados. Por lo tanto, en los años 70 consiguieron que el Estado reconociera y les diera de alguna manera su autonomía en su estado. Eso no quiere decir que en otros estados, Assam, por ejemplo, que es un mosaico de culturas, hayan grupos adivasis de Assam, como los bodos, por ejemplo, o los garos, que reclaman su estado. Eso es, por ejemplo, una de las cosas que antes mencionaba de los puntos positivos. En estos momentos hay 20 reclamaciones de nuevos estados en la India. Si conceptualizamos la India no como un país, sino algo más parecido a la Unión Europea, porque se le parece mucho más a la Unión Europea que a cualquier otra cosa que nos pueda parecer, la reclamación y concesión de algunos de estos estados, este de Jharkhand, el de Chhattisgarh o Uttaranachal, esto es muy antiguo, se llama Uttarakhand, que se crearon en el año 2000, y este año, en el 2014, a ver si lo hago bien, se ha creado aquí, en esta zona, un nuevo estado de 30 y pico millones de habitantes, Telangana. Allí en el noreste hay muchos grupos étnicos, grupos tribales, grupos adivasis que reclaman su estado. En estos momentos hay 20 peticiones de estados, algunos lo conseguirán, otros no lo conseguirán, pero de alguna manera la India, y eso es lo que decía en el lado positivo de sus libertades, de alguna manera a regañadientes, pero acepta las reglas del juego democrático y escucha las peticiones, y a veces no le queda más remedio que conceder estas peticiones. No lo sé exactamente el caso de esta mujer, no sé de qué grupo hablaba, Manipur. Pero Manipur son mayoría los lizos en su estado, por lo tanto a lo mejor ella pertenecía a un grupo minoritario dentro de Manipur. Bueno, no lo sé. Ahí, al ser ellos propietarios de sus tierras, estas poblaciones adivasis han mejorado muchísimo más que las poblaciones adivasis de aquí, de Orissa, que son, o incluso aquí en Rajasthan, en Gujarat, aquí hay un grupo adivasi, toda esta zona, que se llama Bhil, que está en unas condiciones patéticas. Aquí están los Gonds, son las tribus más grandes de la India. Los Gonds a lo mejor son 12 millones de habitantes, no estamos hablando de una tribu de 4 personas perdidas en la selva, son verdaderos grupos étnicos con su cultura, con su lengua, con sus tradiciones, con su... hay reclamaciones, aquí en Orissa hay un mosaico de grupos adivasis, y en general en toda esta zona están en una situación mucho peor que en esta precisamente, solo que ahí hay más insurrecciones, algunas de ellas armadas, en demanda de sus estados o mayor autonomía. ¿Más preguntas? A mí me gustaría saber, bueno, tengo la curiosidad de cuando hemos hablado del tema de la desigualdad de género que está viviendo India. Pues, ¿Has estado viviendo en India? No. Que está viviendo en India, vale. Me gustaría saber que, teniendo en cuenta que la mujer también toma un papel muy importante en el tema de la sostenibilidad, pues cómo lo viven las mujeres, ¿no? Porque has hablado de que hay mucho activismo, que hay muchas ONGs y muchas organizaciones, pero quisiera saber si las mujeres también se movilizan y si se meten, o sea, si están activas dentro de ese movimiento. Sí.
Desde luego están activas las mujeres. De hecho, una de las grandes esperanzas, precisamente, que yo tengo, es que a la mujer india, si se le da un poco de margen, tiene una capacidad, como además ha padecido tanto, tiene una capacidad de acción, y cualquier cooperante que haya trabajado con mujeres puede encontrarlas en una situación muy precaria o patética, pero a la que se les da voz, se les da espacio de acción, pueden llegar a... sale la Shakti que tienen dentro, de alguna manera, la energía, el poder femenino, y de hecho en la India y en todo el sur de Asia tenemos casos flagrantes de mujeres con un poder que no cuadra con el sometimiento que por el otro lado están padeciendo. Y dice, bueno, ¿de dónde sale esta contradicción? ¿Cómo es que en el sur de Asia, en Sri Lanka, fue el primer país del mundo que escogió por votación a una mujer como primera ministra, y el segundo fue la India, con Indira Gandhi, y poco después de Golda Meir y algunas, en los años 80, Pakistán y Bangladesh también tuvieron sus primeras ministras mujeres, dos países musulmanes, y que ha estado gobernado en la sombra durante muchos años, hasta que ahora han perdido las elecciones, por una mujer italiana que está en la sombra, Sonia Gandhi, como algunos estados, West Bengal o Tamil Nadu, bueno, ahora está en prisión la de Tamil Nadu, pero o la mujer de Uttar Pradesh, ese estado en lila, violeta, del norte de la India. Ese es un estado de 210 millones de habitantes, sería el quinto país más poblado del mundo, después de China, de la propia India, de Estados Unidos e Indonesia, por encima de Brasil, por encima de Rusia, por encima, pues durante 7 años ha estado gobernado por una mujer, además de casta Dalit, de la casta más baja de todas. Por lo tanto, esas son las buenas noticias. Las mujeres, hay mucho activismo social de las mujeres que participan, grupos feministas, ecofeministas, que toman el ejemplo de algunos movimientos como los Bishnoi, que era un grupo en Rajasthan, aquel estado clarito de allá tocando a Pakistán, y que ya en el siglo XVIII las mujeres abrazaban a los árboles para evitar que el marajá los talara. Eso luego Vandana Shiva y el movimiento Chipko lo copió, pero es una larga tradición que tiene la India de respeto por la sacralidad de la vida, de la existencia, y ahí las mujeres tienen un papel decisivo. Yo podría hablar, pero claro, es que yo soy un palizas, podría hablar de la mitología de la diosa y lo que significa eso en la India, porque es una forma como se ha aprendido el papel de lo sagrado femenino y de lo sagrado de la naturaleza, que siempre van juntos. Pero bueno, eso ya nos llevaría a otro tema que quizás saldrá. El punto importante es que sí hay participación femenina, y mucha, aunque precisamente es en el aspecto de género donde más trabajo hay y donde queda mucho por hacer. O sea, hay que verlo en las dos, con esos dos matices. Edurne, pasamos a la primera fila. Ah, bueno, pues no. Bueno, yo quería saber qué posibilidades, según usted, reales tiene una niña de salir adelante siendo de la extrema pobreza y de una religión de lo más apartada posible. ¿Y cuál sería, según usted, la diferencia, por ejemplo, en esa misma niña en China? ¿En China? Sí. Y la segunda pregunta, si pudiese estar rodeado de un cambio general de políticos y les preguntara qué solución, en una frase, ¿cómo solucionamos esto, por ejemplo? ¿Qué les diría? La varita mágica. Sobre todo hacia el avance de las grandes compañías, ¿hay alguna solución? ¿Hay algo? ¿Hay una palabra? O sea, ¿qué les diría a los políticos? Vale. Bueno, ahí hay varias preguntas que pues motivo de 6 o 7 conferencias cada una. A ver, lo de la niña, yo en China no lo sé. En la India, claro, en la India, yo voy a poner hay 600 millones de mujeres. Hay más mujeres en la India que europeos. Por lo tanto, las diferencias no tiene nada que ver una mujer educada probablemente en inglés,
con estudios de una ciudad urbana de clase media tiene un futuro y unas perspectivas y una visión del mundo completamente distinta de una mujer de la India rural que se ha dedicado a hacer cestos como lo hacían sus familiares y que ahora ya, como ya nadie quiere cestos porque se compra algo de plástico, a lo mejor made in China, pues tiene el futuro muy negro. Por lo tanto, estamos hablando, no podemos generalizar, no me gusta mucho generalizar sobre la mujer en la India, aunque yo lo he hecho, y en un curso como este se tiene que hacer, pero son realidades muy distintas. A lo mejor la primera mujer tiene más que ver con algunas de las mujeres que hay aquí o que hay en Toronto, que no con su vecina que está a 60 kilómetros en un pueblo adentro y que no puede salir de un círculo de pobreza. Por lo tanto, no me atrevo a dar una respuesta de esa niña qué futuro le espera. Yo creo que la India, y ahí soy más optimista del cuadro que he dado, tiene el potencial y tiene las capacidades en sus personas y en sus cerebros y en sus acciones y en sus tradiciones para corregir esos déficits. Porque si una cosa tiene la India precisamente es una cierta capacidad de autocrítica que otros lugares no tienen, y eso es una de las grandes ventajas que tiene la India y lo que la opinión pública no se debe obnubilar con su propio discurso del crecimiento y de esa nueva clase media, porque hay muchos microcosmos sociales, y no tan micros, que lo están padeciendo mal, lo están pasando mal. Pero, dicho eso, yo creo que sí hay un gran potencial para mejorar en la India. La solución, la palabra, la varita mágica no existe, yo creo, y yo ahí, a nivel de la economía mundial y de los grandes poderes, no soy tan optimista, como tampoco lo soy a nivel de medio ambiente, porque aquí exige una respuesta global, no vale una respuesta local para paliar una serie de males, sobre todo los medioambientales. Y no veo yo a ninguno de los gobiernos que estén por la labor, no el indio por supuesto, pero no el chino, no el de Estados Unidos, no el de Japón, no el de algún país de Europa, del norte de Europa parece, con una cierta conciencia, pero cuando luego le tocan el bolsillo con una ballena o con una cosa, enseguida se pone de otro lado. Por lo tanto, mientras la codicia siga siendo el valor que mueve esta sociedad, y esa sería la palabra no en positivo, sino en negativo que yo identificaría, mientras nos siga guiando el ansia y como valor supremo sea el codiciar bienes normalmente que son materiales, veo difícil que esas inercias se puedan transformar. Y la India ahora ha entrado en el club de los codiciosos. Entonces, ahí... en fin. A mí me gustaría añadir, como bueno, pues, trabajo tanto en China como en India, a la pregunta sobre la niña india, si cogemos... Vamos a poner a la niña india más desafortunada de la India y a la niña china más desafortunada de China. La de China yo creo que tiene muchísimas más posibilidades de recibir una educación adecuada, por lo que hemos comentado al principio sobre el acceso a la educación, que en China es casi universal, y también más posibilidades de salir adelante, y yo creo que a ese respecto sí que tiene algo que ver el sistema de castas, la jerarquía social de India, aunque luego también es cierto que, bueno, que tenemos, hay presidenta en India y hay grandes mujeres que han llegado a tener grandes responsabilidades dentro de India, pero que eso es más una excepción que la regla, ¿no? Y creo que hay una pregunta más. Yo quería preguntar que, bueno, culturalmente, por ejemplo, a mí siempre me han explicado que hay muchas diferencias bastante grandes geográficamente entre el norte y el sur de la India. Y yo sí que he conocido gente que o que es de allí o que ha viajado y que se ha enterado bastante de cómo funciona, que dice que se ve como el norte, que es como más peligroso, está como más caótico en un sentido, y el sur, pues más no europeo, pero como más civilizado. Entonces, a ver si tiene que ver algo con el tema cultural que has estado explicando y tal, si está expandido por todo el país o por qué en parte se conoce diferente.
Uy, eso es motivo de otra conferencia. A ver, es cierto en términos generales que el norte de la India está en una situación mucho peor que el sur. De hecho, por ejemplo, el estado de Kerala o el estado de Tamil Nadu tienen indicadores sociales mejores que los de China incluso, en educación o en sanidad, en esperanza de vida. ¿Y por qué se debe esto? Bueno, yo creo que ahí hay múltiples factores. Por un lado, en el norte de la India, el caciquismo, las jerarquías, la violencia, el conflicto hindú-musulmán, toda una serie de factores sociales, económicos, culturales, ha ralentizado y se han formado unas inercias que han llevado a los estados del norte de la India a una situación mucho peor que la del sur. Y eso que algunos de los estados del sur hace 60 años no estaban tan bien. Por lo tanto, aquí hay que hablar, y eso ya lo he dicho en algunos de los momentos de la charla, que hay que hacer grandes diferencias regionales entre el norte y el sur. El sur de la India, por distintos motivos, yo no me atrevería a dar una razón cultural, pero han estado mucho mejor gobernados que sus homólogos del norte. El estado de Kerala, que es el paradigma del estado con cierta calidad de vida de la India, que además es la tierra de mis antepasados, o sea que conozco bastante bien, y que tiene un índice de alfabetización superior al de la mayoría de países asiáticos. ¿Por qué tiene este índice? Y aquí hay que decir que ya en el siglo XIX los marajás locales apostaron por la educación de sus súbditos. En vez de ir de cacería del tigre, bueno, es un ejemplo un poco caricaturesco el que pongo, pero en vez de dilapidar su dinero, su poder en una ostentosa vida de palacio en connivencia con los amos coloniales, se preocuparon más de la población, y eso que no formaban parte del imperio británico, amplias zonas del sur de la India. Importantísimo en el caso de Kerala, y eso yo siempre lo digo, es que básicamente era una sociedad matrilineal, donde el papel de la mujer era, y lamentablemente Indira Gandhi, una mujer por cierto, lo ilegalizó en los años 70, donde las mujeres podían heredar, las tierras pasaban. De hecho, mi abuelo al venir aquí me pasó el apellido, pero si él se hubiese haber quedado allí, habría tomado el apellido, su hijo no habría tomado su apellido, sino el de su madre. El apellido va por línea materna, las propiedades. No es que sea un matriarcado, no confundamos, pero sí tiene la mujer una agencia, que se dice, un empoderamiento que en otras partes no tiene. Y eso que cuando uno viaja a Kerala, y eso que tiene muchas lacras todavía, es decir, no hay mucho que hacer, pero si lo comparamos con otras zonas de la India, sale mucho mejor parado, y en gran medida por el rol de la mujer. La mujer se cuida de que sus hijos tengan buena salud. Kerala es el único estado de toda la India, junto con Pondicherry, que es una cosa muy pequeñita, donde hay más niñas que niños, por decirlo así. Luego hay otras cosas que lamentablemente hoy en día el sur de la India tiende a parecerse más al norte. Y esas son las malas noticias, que algunas de las cosas buenas que tenían en el sur se pierden. Pero ahí yo creo que el rol y el papel de la mujer, para mí me parece imprescindible. Lo he dicho también con el caso de Bangladesh. El que la mujer forme parte de la cadena de trabajo, tenga autoridad, tenga participación económica, independencia económica, eso redunda en mejor salud, mejor educación, en fin, y en que una serie de marcadores sociales, y que tengan más control sobre su cuerpo, sobre sus ciclos reproductivos, sobre todo eso, eso es esencial, y eso solo se logra con educación. Entramos en unos círculos. Tamil Nadu, que no estaba muy bien hace 20 años, tomó el ejemplo de su vecino Kerala, y ahora lo ha igualado y hasta superado en ciertas cosas. Por eso yo tengo motivos para la esperanza, que un Estado bien dirigido, bien llevado en la India, tiene capacidad para mejorar y sortear esos graves retos y déficits que tiene. Bueno, pues con esto, Agustín,
creo que se acaba el turno de preguntas. De todas formas, ahora cuando recuperes las cuerdas vocales, creo que durante el tiempo de trabajo en grupos, pues bueno, habrá tiempo para seguir hablando del tema. Así que yo creo que con esto damos por concluida la conferencia de Agustín y doy la palabra a Edurne, que nos contará qué es lo que va a pasar ahora. Vamos a hacer un parón hasta más o menos menos 25. Vamos como ayer, a salir, tomamos algo, tomamos fuerza, recuperamos la voz. y eso, como ayer, un poco puntuales para volver a entrar y trabajar por grupos. Vamos a volver a hacer seguramente 3 grupos, luego os preguntaremos si os quedáis, nos quedáis, y la intención sería por lo menos mantener uno en euskera. Y sí que hacia menos cuarto, o sea, entre las 7:15 y las 7 menos cuarto haríamos la puesta en común de lo que hemos trabajado por grupos y el cierre. Y yo sí que, a mí me gustaría que, por lo menos, aunque nos alarguemos un poquito después, que nos cuentes cuál es un poco esa cosmovisión entre el cuidado de la naturaleza, el conocimiento adivasi, ¿no? de donde quizá puede venir las alternativas, recuperar esas costumbres tradicionales, ese conocimiento ancestral, que tiene mucho que ver también con el poder de las mujeres. Perfecto. Bueno, mila esker.